las leyes de Mendel. Bueno, entonces para empezar nosotros debemos recordar a este señor Gregor Johann Mendel, quien ha nacido en el año 1822 y ha fallecido en el año 1884. Aquí una pequeña reseña biográfica nos habla de que Mendel es considerado como el padre de la genética. Nace el 22 de julio de 1822 y en el seno de una familia campesina. En el año 1843 ingresa en el monasterio de Brum, donde fue ordenado sacerdote en el año 1846. Fue nombrado abad y trabajó toda su vida estudiando cruzamientos e hibridaciones de plantas, especialmente de los guisantes en lo que era la huerta del monasterio. Una vez que realizados estos entrecruzamientos, él presentó sus trabajos a ese entonces lo que era la Sociedad de Historia Natural de Brum. En ese tiempo ellos no le daban la importancia. Entonces, poco tiempo después, recién es que esta sociedad publicó los trabajos que él realizó, pero sin mayor repercusión. Entonces, a pesar de esto, pasaron muchos años y fueron 35 años después que otros genetistas que realizaron trabajos de forma simultánea en base a los trabajos de Mendel, encontrando los mismos resultados, por lo que es cuando recién le dieron la importancia a estos trabajos. Los que trabajaron fueron el holandés Hugo de Vries, Correns en Alemania y Chesmark en Austria. También nos hablan de lo que es Beteson, que en Inglaterra, pero si ustedes ven la bibliografía solamente los menciona a Vries, Correns y Chesmark. Entonces, es como que si hubieran vuelto a descubrir lo que Mendel ya les había planteado. Es cuando recién en 1900 se logra ver el aporte que él había dado en relación a herencia, en relación a los genes. Entonces, por ello es que se le dio la importancia y se lo denominó como padre de la genética. Lastimosamente, él falleció el 6 de enero de 1884, antes de saber que su trabajo había repercutido en lo que era genética y en herencia principalmente, ya que gracias a él vamos a poder considerar el concepto de gen, las características del gen y lo que son las leyes que rigen a la herencia. En esta foto es una foto tomada del monasterio, de todos los monjes que formaban parte del monasterio de Santo Tomás. Entonces ustedes ven ahí en amarillo donde está demostrado, ¿no?, a lo que es el señor Mendel. Tenemos aquí un retrato que también nos habla de él. Nos menciona que es un retrato póstumo y es una foto tomada en el monasterio. En esta imagen nos muestran la relación de Mendel y los factores de la herencia. Él había trabajado principalmente en lo que eran las combinaciones, las probabilidades y las hibridaciones en lo que son los guisantes, que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, estos guisantes contribuyeron a la determinación de las leyes. Son 8 las características, pero para los trabajos, la bibliografía nos menciona que ha utilizado lo que es el tamaño de la planta, el color de las semillas, entre verdes y amarillas, la característica de que si eran lisas o rugosas, el color de las flores, las cuales han sido consideradas importantes en lo que es en la relación con las leyes de la herencia. Entonces, el punto de partida para lo que es genética,
podremos decir que son estos trabajos presentados en el año 1865. Y ven, aquí tenemos las investigaciones 35 años después. En la biografía nos mencionan 50, pero es que digamos que están tomando en cuenta desde que se ha iniciado el trabajo hasta que se ha vuelto a redescubrir. Nosotros decimos que han sido 35 años posteriores a los presentados, donde nosotros tenemos ya lo que son las leyes de la herencia. Primero se hace lo que es digámoslo así, un pequeño resumen de lo que él hizo. Entonces, en sus experimentos estudió caracteres opuestos en los guisantes. Ha utilizado variantes de ello que diferían en una sola característica. Entonces, cuando las cepas se cultivaban por una característica, como por ejemplo la altura, se cruzaban con plantas cultivadas por ser bajas, o sea, combinaba la altura y vio que la descendencia, que él la denominó primera generación filial, salía con plantas altas. Primero él tomó en cuenta que las primeras combinaciones eran realizadas por parentales o por razas puras, determinadas por alelos homocigóticos. Entonces, después del entrecruzamiento de los parentales o razas puras, él nos mostraba su primera combinación, dando lugar o dándole el nombre de lo que es la primera generación filial o F1, donde él ha visto que el resultado de estas eran plantas altas. Estas plantas altas nos hablaban y nos daban razón de lo que era la primera ley de Mendel. Entonces las características que se manifestaban en F1 nos daban híbridos, o sea, ya no teníamos la representación homocigótica, sino eran todos heterocigóticos y nos mostraban la característica de uno de los progenitores. Mientras que las que volvían a aparecer en la segunda combinación de F1 las mostraban como recesivas. O sea, él nos ha dado conceptos. Las que se expresan son dominante y las que no se expresan son denominadas recesivas. Entonces Mendel propuso que las características que se estudiaban de la planta estaban controladas por una pareja de factores, cada uno proveniente de un progenitor. Entonces, las plantas de cepa pura con dos genes idénticos eran utilizadas para el entrecruzamiento, y es que se denominaban homocigóticas, y las híbridas se denominaban heterocigóticas. Entonces, a estas representaciones Mendel les denominó genes, ya que estos eran los responsables de estas características. Ahora nosotros sabemos que los alelos vienen a representar lo que son las diversas formas de un gen. Entonces ustedes van a ver que a la representación se la denomina genotipo y va a estar referida al tipo de alelos. Entonces, el método alternativo para determinar genotipos en la descendencia estaba dado por lo que son la construcción de las tablas de Punnett. Y estas también las vamos a ver hoy y vamos a aprender a realizarlas. Basándose en los experimentos sobre las plantas de Mendel, entonces se han establecido tres principales principios que nos hablan de lo que es la uniformidad, la segregación y la repartición independiente, que son las que nos dan lugar a describir cada una de ellas. En esta imagen simplemente estamos viendo las semillas que utilizó Mendel, mostrando como una caracterización el color verde. Para realizar un cruzamiento
lo que vamos a hacer es ver, ¿no?, la representación de cada uno de ellos y cómo se combinan para formar una nueva generación. Tenemos entonces aquí una semilla verde y lisa, que está siendo representada por un homocigótico, porque ambos son iguales, y dominante, porque están representados por la letra mayúscula. Tenemos la combinación con el otro homocigótico dominante, porque igual es verde y lisa. Entonces, la combinación de ambas nos va a dar que este progenitor va a dar un alelo, este otro alelo, o si quieren otro gen, formándonos un homocigótico dominante, que va a tener la misma característica que ellos, ya que estamos viendo como su combinación, ¿no? Entonces, después de ver cómo se realizan estas combinaciones, vamos a hablar de lo que son las leyes de Mendel. Estas leyes de Mendel son las que nos hablan de las leyes de la herencia. Y estas leyes de la herencia son las que van a regir en muchas de las formas de presentación. Aunque también él nos habla que tenemos ciertas reglas que pueden llegar a romperse por otras vías diferentes. Tenemos a lo que es la primera ley de Mendel, denominada la ley de uniformidad. Ustedes ven aquí como ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación. Entonces nos dice que cuando dos homocigóticos con diferentes alelos se cruzan, todos los descendientes de la primera generación filial o F1 son idénticos y heterocigóticos. Entonces, en otras palabras, las características no se mezclan como se había creído anteriormente y pueden estas reaparecer en generaciones posteriores. Entonces, ustedes ven aquí la representación de las razas puras o parentales, donde, como nos decía, están representados por alelos homocigóticos. Aquí tenemos a un homocigótico dominante representando a lo que es el color amarillo. Aquí tenemos a un homocigótico recesivo representando a lo que es el color verde. El entrecruzamiento de ambos parentales homocigóticos nos va a dar como producto una primera generación filial denominada F1, mostrándonos lo que dice la ley, ¿no? Es heterocigótico, o como hablábamos, nos decían que eran híbridos, mezcla de ambos progenitores, ya que uno de los alelos proviene de uno y el otro alelo del otro progenitor, por lo que vendrían a caracterizar a ser híbridos, y estos híbridos heterocigóticos representaban la característica de uno de ellos, porque aquí nosotros vemos que estos no se van a mezclar, ¿no? Cada una va a tener una forma particular y solo uno de ellos va a representar. Entonces, como ustedes ven, cuando se cruzan estos individuos de raza pura o parentales homocigóticos, tenemos a un F1. Este F1 tiene la característica de uno de ellos. Entonces, si vemos tabla de probabilidades, tal vez nos hablarían de que todos los de la F1 vienen a ser idénticos y heterocigóticos. Vámonos con la segunda ley de Mendel, denominada la ley de la segregación o ley de la separación o disyunción de los alelos. La ley de la segregación se refiere a la observación de que cada individuo posee dos genes para una característica en particular. Entonces, en un momento dado, solo se puede transmitir uno de ellos.
por lo que a veces puede haber excepciones a esta regla, ¿no? Cuando dos genes alelos no se pueden separar debido a la no disyunción de los cromosomas. Y eso estaríamos hablando, por ejemplo, en lo que sucede en una primera división meiótica. Entonces aquí vemos a la representación del resultado de la primera generación filial. Ustedes están viendo que estas van a estar representadas por alelos o genotipo heterocigótico. ¿Por qué? Porque uno proviene de un progenitor y el otro del otro progenitor. Entonces tenemos dominante heterocigótico. ¿Por qué? Porque la letra A es la que nos va a representar la característica que se va a hacer evidente o la característica que se va a expresar. En tanto que tenemos al gen recesivo, pero este no va a tener la probabilidad de expresarse, ¿no? No es que no tenga, sino que puede hacerse evidente en las siguientes generaciones. Entonces, para hacer este tipo de combinación, ha entrecruzado los que habían resultado de la primera generación filial. Entonces, Mendel tomó plantas procedentes de la semilla de la primera generación y ha hecho este cruce. Ha realizado una tabla que representaba a cada uno de los alelos que formaban parte de esta representación. En la parte superior ha puesto de uno de los progenitores y en la parte inferior del otro. Entonces, el resultado va a tener que ser descrito tanto genotípica como fenotípicamente. Genotipo simplemente nos hace referencia al carácter o a la presentación genética. Entonces estaríamos hablando de la representación, ¿no?, de los alelos, ya sea homocigótico, heterocigótico. Y lo que es la representación fenotípica se estaría refiriendo a lo que nosotros podemos ver. Entonces, si hablamos de esto, decimos que la primera combinación dominante con dominante nos va a dar un homocigótico dominante. Dominante con recesivo nos va a dar un heterocigótico dominante. Recesivo con dominante nos va a dar un heterocigótico dominante. Y recesivo más recesivo nos va a dar homocigótico recesivo. Entonces, esta combinación va a tener distinta representación, ¿no?, fenotípica. Distinta va a ser la representación genotípica de la fenotípica. Tenemos que 1 de 4 es homocigótico dominante. 1 de 4 es homocigótico recesivo y 2 de 4 son heterocigóticos dominantes. Entonces, en la representación fenotípica nosotros vemos otra caracterización, ¿no? Vemos que 3 de los 4 son amarillos. Entonces, en el fenotipo representaremos 3 de 4 amarillos y 1 de 4 verdes. Podemos representar, como nos muestra ahí, ¿no?, por el número de combinaciones. También podremos representarlo con un porcentaje. Entonces, a esto se refiere, ¿no?, la ley de la segregación, de que cada individuo posee dos genes para una característica. Y en un momento dado solo puede transmitir uno de ellos. Entonces, aquí se está refiriendo exclusivamente a lo que es el color. Tenemos aquí lo que es la tercera ley de Mendel. Es denominada ley de la distribución independiente. Tenemos ley de la herencia independiente de caracteres. Aquí tenemos que hace referencia al hecho de que los miembros de los diferentes pares de genes se segregan a la descendencia independientemente unos de otros. En realidad, muestran que los genes que están próximos en un mismo cromosoma tienden a heredarse porque están ligados.
Entonces, aquí ustedes ven que están utilizando ya dos características, no solo una. Están cruzando dos caracteres distintos. Entonces, tenemos aquí a un guisante amarillo y de característica lisa. Dos de ellos nos mostrarán el carácter liso y dos de ellos nos mostrarán el color amarillo. En este caso, dominante. Y aquí tenemos a la otra representación que nos hablaría de que dos de ellos nos están mostrando a lo que es el color verde y dos de ellos la característica rugosa. Entonces el entrecruzamiento nos va a dar, ¿no? La combinación de gametos. Aquí, por ejemplo, tenemos a una F1 que nos muestra que es heterocigótico y que si son varios, van a ser idénticos, llevando lo que es la característica de uno de los progenitores. Entonces aquí tenemos heterocigóticos dominantes, que representan el color amarillo y la característica lisa. Entonces, gracias a este entrecruzamiento, las semillas obtenidas son amarillas y lisas, mostrándonos que sí se cumple la primera ley de Mendel para cada uno de los caracteres considerados. Y nos muestran que los alelos dominantes son los que van a dar el color amarillo y la forma lisa. Entonces, las plantas obtenidas y que constituyen F1 vienen a ser heterocigóticas. Entonces, es una relación, ¿no?, que se presenta en las características. Entonces, esta es una forma de la representación de las leyes de Mendel. Si bien nos habla de la distribución independiente, tenemos que estos caracteres son independientes. Aquí estaríamos hablando de dos, ¿no?, lo que es el amarillo y lo que es lisa. Entonces, al cruzar los guisantes amarillos lisos obtenidos, tenemos 16 opciones de entrecruzamiento. Bueno, aquí tenemos entonces la primera generación filial que nos mostraba heterocigóticos dominantes. Entonces, combinando a estos heterocigóticos dominantes, tenemos lo que son las probables combinaciones, la probable formación de los alelos. Pues como ustedes están viendo, se ha procedido a lo que es la combinación de estas diferentes formas de presentación alélica, obteniendo 16 probabilidades. Y estas 16 probabilidades han sido representadas tanto en color como en rugosidad, mostrándonos a las probabilidades de lo que es la F2. Entonces, al cruzar los guisantes amarillos y lisos, se han obtenido los siguientes resultados. Tenemos a 9 de 16 lisos y amarillos. Tenemos a 3 lisos y verdes. Tenemos a 3 amarillos y rugosos y tenemos a 1 verde y rugoso. Entonces, de esta manera nos mostró que los caracteres de color y textura eran independientes, ya que aquí no tenemos a la caracterización de cada uno de ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, estas leyes son las que han establecido las leyes de la herencia, y es en base a estas leyes que se han mostrado las diferentes formas de herencia. Por ejemplo, ustedes van a ver a la herencia mendeliana que la vamos a dividir en dominante, recesiva y relacionada al sexo. También tenemos las diferentes formas de presentación, como ser las de herencia monogénica y las de herencia poligénica. Entonces, cada una de estas formas de herencia nos sirven como una base de lo que es herencia. Aunque son muchos los que han, digámoslo así, han compartido sus estudios, dándonos nuevas opciones y nuevas bases de herencia, es importante que podamos comprender la magnitud de lo que es Mendel.
En varias de las afectaciones y alteraciones, ustedes van a ver la repercusión de estas combinaciones. Entonces, no es el único tema donde vamos a ver estas leyes. Conforme vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta de la importancia. Para complementar este trabajo, en alguna presentación les voy a mostrar, Mendel ha presentado las probabilidades no solamente en fracciones o en porcentajes, sino en varias formas matemáticas que han permitido determinar las probabilidades. Para complementar esto de lo que son las leyes, él ha utilizado lo que eran las tablas de Punnett, que es lo que también les voy a mostrar ahora. Ya. Entonces, después de haber visto lo que es Mendel, nosotros debemos recordar todas las formas que contribuyen a la representación de probabilidades. Porque, por ejemplo, cuando hagamos consejo genético, cuando veamos una enfermedad, muchas veces necesitaremos realizar esta tabla de probabilidades. Entonces ustedes ven en la pantalla al señor Reginald Punnett, quien fue el inventor de estas tablas de Punnett. Son denominadas tablas de Punnett, cuadrados de Punnett, tabla de probabilidades. Las reglas de la probabilidad se pueden usar para ayudar a predecir los resultados de cruces genéticos simples. Un método para calcular probabilidades es hacer lo que se denomina cuadrado de Punnett o Punnett. Esta es una tabla que nos va a mostrar las posibles combinaciones de genes en la progenie de un cruce. El cuadrado se llama así porque el genetista ha sido Reginald Punnett y fue el primero en sugerir el uso de esta tablita. ¿Cómo preparar un cuadro de Punnett? Entonces, el resultado de un cruce de plantas puras de guisantes de flor roja y plantas puras de guisantes de flor blanca tiene una forma de representar. Entonces, necesitamos tener los alelos, ¿no?, que forman parte de un determinado genotipo, que en este caso estarían representados aquí como homocigótico dominante, mostrándonos a una línea pura de plantas de guisantes de flor roja. Tendríamos aquí a lo que es un homocigótico recesivo de línea pura, que representaría a las plantas de guisantes de flor blanca. Entonces ya tenemos la identificación de nuestros alelos. Entonces lo que realizamos es una tabla que en la parte superior va a representar a los gametos que produce uno de los progenitores. Como ya habíamos visto, en este caso tendremos en la parte superior la representación de un gameto de uno de los progenitores, lo que nos estará indicando que tenemos la mitad de probabilidad de recibir estos genes dominantes. Tenemos una segunda, digámoslo así, presentación, donde tenemos a las letras que representan los gametos que produce el otro padre. Entonces se escriben al lado de las filas, al lado izquierdo, la representación de los otros gametos. Entonces, con eso también nos demuestran que puede haber 50% de probabilidades de que se herede esto de la flor blanca, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que es el entrecruzamiento. Entonces ustedes ven ahí las tablas y los cuadrados del interior de la tabla. Deben ilustrar qué genotipos pueden resultar al combinarse los gametos en la fecundación. Entonces, en cada cuadrado se van a describir las letras para los gametos. Entonces, tenemos a los que están arriba y a la izquierda del cuadrado, siguiendo las flechas, vamos a lograr lo que es la combinación. Entonces, tenemos un dominante más un recesivo.
un dominante más un recesivo. Un dominante más un recesivo y un dominante más un recesivo. Tenemos lo que es la F1, ¿no es? Y nos estaría dando el resultado de la primera ley de Mendel, donde todos son heterocigóticos, son idénticos y llevan la característica de uno de los progenitores. Entonces ya tenemos la representación. Entonces nos ilustran las probabilidades de entrecruzamiento. Entonces, como sabemos, el dominante es el que se va a expresar. Entonces, el dominante nos está mostrando que es el R. Este R es el que nos va a dar flores rojas. Entonces, aquí tendríamos una representación de que 4 de 4 van a ser heterocigóticos dominantes con la representación del color rojo. Y tenemos a la representación de que el 100% de las plantas van a ser rojas y van a tener una expresión dominante. Entonces, encontró Mendel solo el fenotipo dominante en la progenie de la F1 en cada uno de los cruces. Gracias a la combinación, entonces, nos muestran esto, ¿no ven? Tenemos aquí la representación genotípica y la representación fenotípica. Entonces, genotípicamente tenemos 100% heterocigóticos dominantes y 100% la representación de las flores rojas. Aquí tenemos una segunda generación filial. Bueno, producto de la primera generación filial, hemos visto que salían heterocigóticos dominantes. Entonces, en estas tablas de Punnett también nos está mostrando las probabilidades de obtener fenotipos y genotipos de la segunda generación filial. Entonces, el resultado obtenido va a sufrir combinaciones. Entonces, aquí ellos han hecho una combinación de los heterocigóticos. Mostrando las combinaciones, tendríamos que 25% es homocigótico dominante, 50% heterocigótico dominante y 25% homocigótico recesivo. Entonces nos mostrarían aquí fenotípicamente 3 flores rojas y una flor blanca. Entonces esta vendría a ser la representación genotípica y esta la representación fenotípica. ¿Qué nos demuestran? O sea, todos expresan en dominancia, pero llega un momento en que el recesivo en homocigosis se hace representativo. Por eso les explicaba, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué quieren hacer la prueba? Hagamos la prueba con ojos. Digamos que la combinación de ojos claros con ojos oscuros, según las leyes de Mendel, nos habla de que los ojos oscuros son dominantes en relación con los ojos claros. Pero si nosotros tenemos el alelo recesivo de los ojos verdes, entonces si combinamos con otro recesivo de ojos verdes, esta característica que se consideraba recesiva se va a expresar. Entonces sí hay una probabilidad de que el resultado de la progenie tenga ojos verdes. Entonces, todas las características que nosotros consideramos recesivas, cuando se unen con otro recesivo, se expresan. Entonces, tanto el genotipo RR homocigótico dominante como el heterocigótico dominante son los que nos van a representar plantas de flores rojas. Entonces, la razón de los fenotipos en la generación F2 o filial 2 es de 3 plantas de flores rojas y una flor blanca. Entonces, la representación genotípicamente
1 de 4 es homocigótico dominante. 2 de 4 o la mitad es heterocigótico dominante. 1 de 4 es homocigótico recesivo. En la razón fenotípica, 3 de 4 son rojas y 1 de 4 es blanca. Tenemos entonces al cruce de prueba. Mendel se preguntaba si habría la posibilidad de obtener, ¿no?, la mitad de flores blancas y la mitad de flores rojas. Entonces, él ha propuesto lo que es el cruce de prueba. Entonces, al hablar de un cruce de prueba, nos habla de un cruce de un híbrido proveniente de la primera generación filial con un homocigótico recesivo. Es lo que él ha denominado como un cruce de prueba. Entonces Mendel llega a la conclusión de que todas las plantas de flor roja en la generación filial 1 tenían un genotipo heterocigótico dominante. Entonces asume que el genotipo de todas las flores blancas es homocigótico recesivo, porque es la única forma en la cual se va a expresar. Entonces predijo que un cruce entre las plantas de la primera generación filial heterocigótico dominante con plantas de flores homocigóticas recesivas debería producir el número igual de plantas de flores rojas que de flores blancas. Es lo que él se había planteado, por lo que ha dado lugar a lo que es el cruce de prueba. Entonces, el cruce que hizo Mendel del híbrido de la F1 con un homocigótico recesivo es el cruce de prueba. Entonces, aquí tenemos una representación de heterocigótico dominante y una representación de homocigótico recesivo. Entonces, un cruce entre un ser viviente que muestra el fenotipo dominante, pero el genotipo incierto, y un ser viviente que es homocigótico recesivo, da lugar a lo que es el cruce de prueba. Realiza él lo que es esta combinación, por lo que encuentra los siguientes resultados. Tenemos el cruce en la tablita de Punnett, mostrándonos la siguiente razón genotípica. Bueno, aquí acomoda, ¿no?, a lo que es el heterocigótico dominante y al homocigótico recesivo. Mostrándonos su teoría, ¿no? Realiza el cruce y en el cruce tenemos a dos heterocigóticos dominantes y 2 homocigóticos recesivos, mostrándonos lo que él había pensado, ¿no?, que fenotípicamente estas podrían dar la mitad de probabilidad de flores rojas y la mitad de probabilidad de flores blancas. Entonces, en este caso, la razón genotípica y la razón fenotípica son iguales. La mitad con heterocigótico dominante y la mitad como homocigótico recesivo. En la razón fenotípica tenemos la mitad de flores rojas y la mitad de flores blancas. Entonces, como ustedes ven, hemos combinado aquí lo que ustedes deben conocer sobre lo que es las leyes de Mendel y lo que son las tablas de Punnett. Cuando hablemos de probabilidades, cuando hablemos de alelos, ustedes ya van a poder comprender en qué circunstancias puede haber heredado una persona determinada característica, porque en algunos ejercicios ustedes son los que le van a dar a los alelos, ¿no? Ustedes van a representar si es dominante, si es recesivo, y vamos a realizar los respectivos cruces. Con esto nosotros hemos concluido el tema de generalidades. Ahora vamos a dar
y